Muy buenos días para todos, muchas bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Solamente ese versículo, dice así la palabra de Dios. Es Moisés hablando al pueblo y le dice así, este profeta, dice, Dios levantará profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Levantará Jehová, Dios, y a él oiréis. Ese profeta que Dios va a levantar, Moisés le dice al pueblo, ustedes lo tienen que escuchar. Y hemos visto que de generación en generación el Señor, bueno, antes, ¿verdad? Todo en el Antiguo Testamento, de generación en generación en el pueblo de Israel, Dios levantó profetas que les hablaran. En su gran misericordia, Dios levantaba a esos hombres por los cuales Él transmitía el mensaje que Dios quería, que Él quería que el pueblo escuchara. Ese mensaje para que el pueblo no se extraviara, para que no pecaran delante de Él, para que no hicieran lo malo delante de sus ojos y para que se dieran cuenta cómo quería Él que ellos se condujeran en la vida, cómo caminaran en la vida. Es la misericordia de Dios. ¿Y por qué esto? Porque el hombre es dado a la desobediencia, el hombre es dado a la idolatría, el hombre es dado a buscar los medios de cómo llegar al cielo, según ellos, cómo agradar a Dios en sus propias fuerzas. Bueno, vamos a hacer esto para agradar a Dios, vamos a hacer aquello para agradar a Dios. Y creen que con las cosas que ellos están haciendo y esforzándose en hacerlas, están agradando a Dios. Y no es así. Desde la antigüedad Dios ya había establecido algo y les había dado al pueblo de Israel una ley para que ellos caminaran en esa ley, para que la obedecieran. Y era la forma en que ellos iban a agradar a Dios. Pero el pueblo desobedecía y aún así Dios levantaba profetas para que los encarrilaran, por así decirlo, para que los volvieran otra vez al redil, porque se salían del saco y se iban a hacer sus cosas. Entonces Dios día con día levantaba a esos profetas para que el pueblo, pues, caminara en santidad. Y Dios ha venido levantando hombres santos en todo tiempo para que lleven la palabra. Pero hoy en día, a diferencia, usted y yo tenemos, a diferencia de esos tiempos antiguos que no existía la palabra de Dios, que no existía la Biblia, hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios. Y este es el guión, este es el manual por el cual usted y yo tenemos que dirigirnos. Y acá está todo lo que a Dios le agrada y también todo lo que a Dios le desagrada. Por eso es que es muy importante leer la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad el estudiar la Biblia y saber cómo quiere Dios que usted y yo nos conduzcamos en esta tierra. Usted y yo no tenemos que hacer muchas cosas en nuestras fuerzas para agradar a Dios. Lo que tenemos que hacer primeramente es ser obedientes a lo que dicen las Escrituras. Y ahí sí vamos a agradar a Dios verdaderamente. Usted y yo tenemos que también corroborar, ver qué es lo que dicen las demás personas y ir a la Biblia. Porque hay mucha gente que se queda solamente con lo que escucha el domingo y creen que es lo correcto. Y hay muchos hombres en los altares, en los púlpitos, que están sin temor de Dios en su corazón, predicando cosas que no son ciertas. Así que es nuestra responsabilidad cuidar lo que ya Dios nos dio y guardarnos en santidad para Dios. Tenemos la responsabilidad de investigar en la palabra si es cierto lo que se dijo en el altar. Porque muchas veces le decimos a todo amén y amén y amén y escuchamos los amenes por acá, donde no se debe decir amén. Por falta de conocimiento de su palabra. Así que hermanos y hermanas, seamos responsables con lo que ya Dios nos dio, con lo que el Señor está haciendo en nosotros. Seamos agradecidos con Dios por esta bendita palabra que hoy tenemos acá. En la antigüedad, habían hombres que Dios levantaba, a esos profetas, levantó a Moisés, levantó a Elías, levantó a Isaías, levantó a muchos y muchos, Jeremías y muchos profetas fueron levantados en la antigüedad.
Hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra es profética, es viva. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad de estudiarla, de leerla, de buscar en ella. Y vamos a encontrar vida en ella. Así que no creamos todo lo que se dice en los altares, porque hay muchas personas, repito, sin temor de Dios, diciendo cosas que no son ciertas. Estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos y es nuestra responsabilidad el guardarnos en santidad. Analice bien estas palabras, medite en estas palabras y busque todas las respuestas para su vida aquí, no en lo que dicen los hombres que sale de sus corazones. Que Dios les continúe bendiciendo.